vamos a grabar. Muy bien, ok. Continuamos advirtiendo todos. Y ahora hacemos el análisis de sensibilidad en el vector de costos. Voy a aparecer en la pantalla completa para poderme dar cuenta dónde estamos, en qué lugar. Bien. Entonces, para hacer el análisis de sensibilidad en el vector de costos, yo necesito hacer la siguiente, comprobar la siguiente relación. Que C sub B va a ser igual, sí, que C sub B va a ser igual a la multiplicación del vector de costos por la matriz inversa de la base. ¿Eso qué significa? Que estos resultados que tenemos acá, 25 y 200, se pueden obtener a partir de las siguientes ecuaciones. Inicialmente, en función de la representación matricial de esta ecuación. Por lo tanto, C sub B, que son estos resultados que vamos a obtener acá, va a ser igual a C. ¿Cuál es el vector de costos? Es igual a 1000 por 3000. Por lo tanto, sus componentes son 1000 y 3000 respectivamente, correspondientes al vector de costos. Pero ¿cuál es la matriz inversa de la base? La matriz inversa de la base es esta que está acá. Entonces la vamos a considerar de esta manera. Ahora podríamos hacer un intercambio, ¿no? Para este vector, llevarlo aquí arriba y este otro, llevarlo aquí abajo. Vamos a hacer de esta manera. Menos 1/8 y 1/2, que corresponde a la solución x1, y a la solución x2 corresponde es igual 20avos menos 1/10. Y ahora vamos a ver qué valores vamos a obtener de esta multiplicación. En primer lugar, vamos a definir que este primer vector es un vector 1 por 2. Y este vector, esta matriz es 2 por 2. Por lo tanto, el resultado tiene que ser 1 por 2. Eso significa una sola fila, 2 columnas. Y analicemos. Vamos a multiplicar 1000 por 1/8. Va a ser igual a menos 1000 octavos. ¿De acuerdo? Menos 1000 octavos. Y tengo que sumar a más 3000 por 20avos. Entonces va a ser 3000 entre 20. Este es el primer elemento del vector, una fila, 2 columnas. Ahora multiplico esta fila por la segunda columna. 1000 por 1/2 va a ser igual a 1000 medios. Más, en este caso menos, porque aquí este es menos 1/10, 3000 entre 10. Y vamos a ver cuáles van a ser los resultados. En primer lugar, este resultado es negativo y debe ser un número entero, ¿no? 1000 entre 8. 1000 entre 8 es igual a 125. Menos 125 más. Esto va a ser 3000 entre 20. 3000 entre 20. El resultado es igual a 150. 150. Coma. Activo primero este cociente. 1000 entre 2, 500. Menos 300 entre 1, 300 no más, ¿no? Por lo tanto, los resultados van a ser igual en el primer caso. 150 menos 125, el resultado es igual a 25, 500 menos 300, 200. Entonces, acabamos de ver que evidentemente se reproduce estos valores. Se reproducen esos valores, pero atención por favor. ¿Cuál es la condición, sí, para que estos valores sean positivos? ¿O cuál es el sentido, el sentido del concepto de que estos valores sean positivos? Eso significa que si son positivos, sí, en el vector de costos, entonces ha concluido el problema y estas dos variables continúan siendo solución del problema. Si esto es cierto, de lo que acabamos de ver, entonces eso nos facilita enormemente porque yo podría hacer variar. En vez de colocar 500, podría tomar 500. En vez de poner 1000, podría poner 500. Y mientras estos resultados de acá sean positivos, no me hago mucho problema.
Vamos a hacer este calculito, ya lo tienen copiado, por favor, copienlo, este calculito. ¿Sí, no? Muy bien. Ahora veamos qué es lo que pasa si C sub 1, vamos a colocar, si C sub 1 en vez de 1000, ahora se convierte en 500. Estamos suponiendo que vamos a bajar a 500, es decir, en vez de ganar 1000, me van a pagar, voy a poner como liquidación 500. Y voy a ver si estas dos soluciones continúan siendo beneficiosas para lograr un óptimo. Y por lo tanto voy a multiplicar. En este caso va a ser 500 menos 500 octavos más 3020 avos en el primer término. En el segundo término 500 medios menos 3000 décimos. 3000 décimos. Estos son los elementos del vector fila. Hay varios pidiendo la admisión. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está. Muy bien. Es que hay que entrar rápido, jóvenes, ese es el problema, ¿no? Bien. Los resultados de acá van a ser 500 octavos. ¿Sí? 500 octavos, para hablar en términos, es igual a 62.5, 62,5, pero negativo, más, acá son 300 entre 2, 150, acá son 500 entre 2, son 250, menos 300. Miren, aquí hay una dificultad. En todo caso, este primer resultado es positivo y el resultado sí es igual a 87,5. Pero en el siguiente término, miren, el resultado es menos 50. Eso significa que uno de estos elementos se convierte en negativo y consecuentemente hay que volver a iterar. Entonces, tenemos que encontrar hasta cuánto pueden variar estos valores en el vector de costos. La metodología no es la misma que en el caso anterior. Para poder establecer, para poder hacer la análisis de sensibilidad, ¿sí? Se requiere hacer lo siguiente. Pero en esto están ustedes de acuerdo, ¿verdad? De que, fíjense, tenemos que encontrar 500 ha sobrepasado. Entonces tendría que subir a 750, a 850, a 900, ver un punto intermedio, pero no nos podemos pasar la vida haciendo eso. Por eso que este tema se llama análisis de sensibilidad o parametrización también. Entonces, para ello voy a hacer lo siguiente. Vamos a establecer dos sistemas, un sistema de ecuaciones de la siguiente manera. Tiene una forma sui generis y son muy pocos los autores que realizan ese tipo de análisis de sensibilidad. Entre ellos el doctor Jaime Enrique Varela de la Universidad de los Andes, de la Universidad de los Andes en Colombia, indica que se tienen que formar las siguientes ecuaciones. Dice, tomar primero la columna, dice, ¿no? Y tomar la primera columna, la primera variable, que va a ser x sub 3, dice, ¿no? Y multiplique usted, dice, por su costo. En este caso, c sub 3, aunque no exista, haga, dice la ecuación. Y luego multiplique el costo que corresponde a cada una de las variables de solución. Para x sub 2, ¿cuál sería su costo? Tendría que ser c sub 2, ¿correcto? Pero tengo que multiplicar por 20 avos, la primera ecuación, más c sub 1, que corresponde a esta solución, a esta variable básica. Por lo tanto, su costo es c sub 1 y debo multiplicar, dice, por este elemento, por menos un octavo. Menos un octavo. Y se ha formado la ecuación 1. Esta es la ecuación 1. Para formar la ecuación 2, tomo nuevamente la siguiente variable, x sub 4, y multiplico por c sub 4, que es costo correspondiente. Y acá nuevamente hago el mismo análisis. ¿Cuál es el costo de x sub 2? Tiene que ser c sub 2. Pero en este caso cambio a la siguiente columna de la matriz inversa de la base. Y en este caso va a ser menos un décimo. Menos un décimo más el costo correspondiente a esta variable que es x sub 1 es c sub 1. Y debo multiplicar por el valor correspondiente de la casilla que corresponde a la matriz inversa a la base y he formado la ecuación 2. Este no es un sistema de ecuaciones, atención, por favor.
Pero C sub 3 y C sub 4 en realidad no existen, ¿no? En el planteamiento del problema solamente existe hasta 1300 nada más. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, estos valores son ceros, estos dos valores son ceros, y construimos las siguientes ecuaciones. Va a ser C sub 2 sobre 20 menos C sub 1 sobre 8, y esto va a ser igual a 0. En la segunda ecuación va a ser menos C sub 2 décimos más C sub 1 medios, y esto es igual a 0. Y aquí se han formado nuevamente la ecuación 1, y aquí la ecuación 2. Y la ecuación 2. Aquí no son sistemas de ecuación, simplemente son dos ecuaciones nada más. Entonces, ahora se dice, vamos a hacer el primer análisis con el valor de C sub 1. ¿Cuánto es C sub 1? C sub 1, aquí van a poder observar ustedes, C sub 1 es igual a 1000, ¿correcto? A 1000. Entonces, C sub 1 inicialmente es igual a 1000. Ahí coloco 1000. ¿De acuerdo? Y con este valor voy a reemplazar en estas dos ecuaciones. Entonces queda vigente C sub 2 sobre 20 menos C sub 1 ahora es 1000 octavos. Y esto es igual a 0. Esta es la ecuación 1. Ahora tomo por la ecuación 2. Menos C sub 2 sobre 10 más, en vez de C sub 1, ahora coloco 1000. Y este 1000 es entre medios, y esto es igual a 0, y esta es la ecuación 2. Mucho me temo que tenga que borrar esta parte de acá porque no hay espacio. Sí, toda esta parte de aquí la voy a borrar. Finalmente se cierra, tienen copiada, y necesito el tablón optimal nada más. ¿Sí? Necesito nada más el tablón optimal para hacer el análisis. Muy bien. Entonces, como ya tengo estas dos ecuaciones de acá, que las han marcado, voy a hacer los siguientes. Voy a continuar operando algebraicamente con ella. C sub 2 sobre 20 menos. ¿Cuánto es 1000 entre 8? 1000 entre 8 es igual a 1000 entre 8 es igual a 125 menos 125 y es igual a 0. Sigo operando con la ecuación 1. Ahora opero con la ecuación 2, que va a ser menos C sub 2 décimos más 500, porque 1000 entre 2 es igual a 500 y es igual a 0, y esta es la ecuación 2. Continúo operando, ¿cierto? Con la primera ecuación va a ser C sub 2 igual a 125 que multiplica a 20, ¿correcto? Porque este 125 pasa al lado derecho con signo positivo, y el 20 que está dividiendo a C sub 2 pasa ahora a multiplicar. Y en el segundo caso va a ser menos C sub 2, va a ser igual a menos 500, pero que multiplica a 10, porque este 10 pasa a multiplicar. Entonces, pero en este caso, en ambos casos, en ambos lados hay valores negativos, por lo tanto voy a multiplicar por menos 1 a ambos lados. Más acá, ¿no? Por menos 1 a ambos lados de la ecuación, y se convierte la segunda ecuación en 5000. Y en el primer, esta es la ecuación 2. Y en la ecuación 1, ¿cuánto es? 125 por 20, es decir, más o menos 5000, ¿no? 125 por 20, 2500. 2500 que corresponde a la ecuación 1. Este resultado que acabamos de obtener me permite indicar que C sub 1 puede moverse entre los siguientes valores. C sub 1 se va a mover entre los siguientes valores. Perdón, C sub 2. C sub 2 va a moverse entre los siguientes valores. ¿Cuál es el menor valor? 2500. 2500 valores, y el otro es 5000. Entonces, este es el rango de variación que puede tener C sub 2. ¿Cuánto era C sub 2? C sub 2 es 3000. Entonces puede bajar hasta 2500 y subir como máximo hasta 5000.
para que X1 y X2 sean soluciones del problema, se mantengan como soluciones del problema. Muy bien, esa es la forma de solución para C sub 2. Ahora voy a plantear la forma de solución para C sub 1. ¿De acuerdo? ¿Pueden tomar nota, por favor? Muy bien. Ahora voy a tomar para C sub 1 y voy a empezar desde esta ecuación, acá. Para ese tipo de análisis, lo que voy a hacer es ahora indicar que C sub 2, ¿cuánto es C sub 2? C sub 2 es igual a 3000. Es igual a 3000. Con este dato, entonces ahora en la ecuación 1 voy a reemplazar 3000. En la ecuación 1, 3000 entre 20. Estoy reemplazando en esta ecuación. Entre 20 menos C sub 1 octavos. Y es igual a 0 y es la ecuación 1. Para la ecuación 2 va a ser igual a menos, voy a reemplazar C sub 2, que es igual a 3000, entre 10. Entre 10. Más C sub 1, medios, y esto es igual a 0, y esta es la ecuación 2. Muy bien, ya tengo las dos ecuaciones, y me van a permitir determinar si alguien decía algo. No. Bien. Ahora con estas dos ecuaciones voy a determinar las variaciones de C sub 1. Claro, como ya tengo reemplazada C sub 2, entonces en la primera ecuación me queda C sub 1. Ahora, acá 300 entre estos dos ceros se pueden simplificar y 300 entre 2 es igual a 150 menos C sub 1 octavos, y esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 1. Y en la ecuación 2 ocurre de que tengo que, este valor va a ser negativo, son 300, porque 3000 entre 10 son 300, además que es negativo, más C sub 1 medios, y esto es igual a 0, y esta es la ecuación 2. Muy bien, una vez que se ha llegado a ese punto, entonces la primera ecuación se indica lo siguiente: menos C sub 1 octavos va a ser igual a menos 150. Y de la segunda ecuación va a ser igual a C sub 1 medios igual a 300. Entonces de acá vamos a obtener los siguientes resultados. En primer lugar, multiplico ambos lados de la primera ecuación por menos 1, y el resultado va a ser C sub 1, que es igual a 150 por 8. Y para C sub 2 va a ser igual a 300 por 2, va a ser igual a 600. 150 por 8. 150 por 8 es igual a 1200. Este valor es igual a 1200. Por lo tanto, perdón, esto es C sub 1, no C sub 2, ¿no? Por lo tanto, C sub 1 se encuentra comprendido entre los siguientes valores: entre 600 y 1200. Estos son los rangos de variación para el costo 1 y para el costo 2 máximos. ¿Alguna pregunta? Toda esta información bien detalladita la tienen acá en el texto, ¿no? Entonces, por supuesto que hoy día voy a tardar un poquito más en enviarles, porque la clase es un poquito más práctica, y les dije va a ser irregular de un principio porque me llaman de rato en la comisión. Están en plena exposición en este momento, pero tengo también un deber que cumplir con ustedes, así que haré hasta donde pueda, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿será cierto esto? ¿Será cierto? Entonces, para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar esta partecita acá de la reducción. Puedo hacerlo, ¿verdad? Y por acá voy a borrar. Acá. Y tengo que comprobar si esto es cierto. Y para ello tengo que multiplicar, ¿sí?, la matriz, el vector de costos por la matriz inversa de la base.
Y para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. C sub B va a ser igual, ya sabemos que el vector va a ser un vector fila por una fila, dos columnas. Sabemos que el vector de costos inicialmente es 1000 y 3000, pero ahora yo voy a utilizar sí, el menor valor, en este caso para C sub 1, en vez de colocar 1000, voy a colocar 600. Mientras que el segundo término no va a variar, es decir, para hacer este tipo de análisis de sensibilidad solamente puede variar un solo elemento. Si ustedes quieren hacer variar los dos elementos, no van a obtener ningún resultado adecuado. Y de la misma manera, de hace un momento atrás, voy a hacer un cambio de fila simplemente. Un octavo, un medio y 20avos y menos un décimo. Y voy a ver qué resultado obtengo. Voy a multiplicar. C sub B va a ser igual, dice, abro paréntesis, 600 por un octavo. 600 por menos un octavo. ¿Correcto? Más 300, no, perdón, 3000 por 20avos. Coma, 600 por un medio. 600 por un medio. Más 3000 por un décimo, por menos un décimo. Muy bien, y ahora continuamos. Por lo tanto, en el primer caso va a ser igual 600 octavos. ¿Cuánto será 600 entre 8? 600 entre 8, 75. Menos 75. Más 300 entre 2, 150. Coma. Y acá. 600 entre 2 son 300 y 3000 entre 10 es igual a menos 300. Los resultados de este producto matricial van a ser igual a 125 por un lado, pero fíjense en el segundo. El resultado de 300 menos 300 es 0. ¿Qué significa este 0? Ya les dije, lo peor que puede ocurrir sí, cuando se hace el trabajo de iteración en el tablón es de que sea 0, lo peor de los casos. No, en el tablón final tienen que ser mayores o iguales a 0. En este caso, fíjense, son mayores o iguales que 0. Si ese elemento fuera negativo, como ocurrió cuando tomamos en vez de 600, 500 unidades, entonces aparece un valor negativo. Y eso indicaba de que una de estas variables ya dejaba de hacer solución del problema. Pero aplicando las relaciones que acabamos de conocer, estudiarlas y aplicarlas, resulta de que el máximo valor que puedo obtener es 0. Y consecuentemente, estas dos variables continúan siendo solución del problema, pero los valores, ¿por qué? Porque uno de estos valores ha llegado a su límite máximo, 0. Ahora, si ustedes gustan y no me creen, entonces pueden hacer con el otro extremo, pero no al mismo tiempo, por favor. Entonces, en este caso, este 600 lo retiran y colocan 1200 y van a ver que van a obtener otro 0 como más. Y ese es el análisis. Hemos parametrizado, ¿no? Acabamos de parametrizar de esta manera. C sub 1, los límites de variación de C sub 1 están entre, o el rango de variación, sí, de C sub 1 está entre 600 y 1200, y el rango de máximo de variación de C sub 2 está entre 2500 y 5000. ¿Para qué? Para que X1 y X2 continúen siendo soluciones del problema. Si nos pasamos de estos rangos, entonces una de estas variables deja de ser solución que optimiza el problema. Pues bien, acabamos ya de determinar, vamos a resolver un problema. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos por delante? Son las 3. Miren, hemos pasado 1 hora y media. Vamos a pasar un ratito más antes de dejarles y poder integrarme al grupo de análisis, ¿no? Con el que estamos trabajando. No nos han querido dar permiso. Tienes razón también, ¿no? Porque la siguiente semana va a ser una semana de ingeniería de sistemas y hay suspensión porque hay múltiples actividades deportivas, culturales, científicas y reitero, nuevamente les vuelvo a invitar para que ustedes un poquito conozcan el funcionamiento del cerebro y además de dónde han salido, pues, de dónde han salido las ideas de John von Neumann, ¿sí? ¿Cuáles son
los creadores del computador digital. ¿Quién es en realidad el padre del computador digital? O sea, realmente, ¿no? ¿Quién es? Por favor, si alguien me contesta. Por supuesto que estoy con los registros para poderles aumentar algunos puntitos de preguntas que se hacen al vuelo. ¿Quién es el verdadero padre del computador digital? Charles Babbage. ¿Quién? Charles Babbage. No, no. Charles Babbage ha vivido en el siglo XIX. Él ha construido un computador mecánico, ¿no? Y su obra está en Oxford, en la Universidad de Oxford, en la Gran Bretaña, ¿sí? Pero no es así, no es el padre del computador digital. ¿Quién es? Una señorita que dijo un nombre, ¿cuál? A la 1, a las 2 y a las 3. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita. Von Neumann. ¿Cuál es su nombre? Silvia Condori Mamani. Silvia Condori Mamani, ¿no? Un momentito, por favor. Ingeniero. Silvia Condori Mamani, muy bien. Excelente. Sí, es John von Neumann. Él es el que se preguntó, dijo, a ver, ¿cómo funciona el cerebro humano? Entonces, el cerebro humano, dice, primero recibe por sus órganos sensores, recibe la información y va, dice, a una memoria a corto plazo donde se realizan las operaciones. Pero esas operaciones se van a realizar en función de una memoria a largo plazo. Y en la memoria a largo plazo ya está la información ahí contenida, ¿sí? Lo que hoy en día son las bases de datos, ahí está. Entonces, el concepto fue, entonces, ¿por qué no creamos una memoria RAM, Random Access Memory, una memoria de acceso aleatorio, donde se produzcan las operaciones? Pero ¿y cómo se van a producir las operaciones si las máquinas no entienden nuestro lenguaje, nuestro idioma? Entonces hay que crear un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje binario. Entonces, a partir de ahí, sí, se utiliza el 1-0. Pero ahora, ¿cómo nos comunicamos entre 1-0-0? ¿Por qué no creamos los octetos? Y así se crearon los octetos para podernos comunicar con el computador inicialmente, con el sistema binario. Pero después de sistemas binarios que ya se fueron estableciendo una especie de base de datos, ocurrió de que crearon los assembler para cada máquina, ¿no? Entonces una instrucción era un conjunto de archivos ya establecidos y fue creando la comunicación con el computador. Ustedes saben que la base siempre del computador es el assembler, ¿no? Y para cada marca, bueno, han desarrollado su propia, más o menos así va. Pero fíjense cómo se comunicó John von Neumann con el computador utilizando los conceptos de la mente humana. Y eso es lo que se hace actualmente, se sigue utilizando para la mejora en los conceptos de inteligencia artificial, que tienen todo un grupo, los colegas que están analizando en este momento para que sean temas de tesis. Es simplemente para un poquito amenizar la clase. Ahora bien, vamos a estudiar a partir de este momento otro tipo de situaciones. Deberíamos llamar caso maximización. Pero en realidad, bueno, sí, el caso de maximización puede presentarse de la siguiente manera. Ya voy a presentarlos acá. Vamos a ver los otros casos, ¿no? Entonces se podría presentar el caso de maximización, evidentemente. Maximización. O podría ser minimización también. Minimización. Inicialmente, cuando nosotros habíamos estudiado los casos de maximización, habíamos visto que las desigualdades tenían que ser de tipo menor o igual, pero ahora en el caso de maximización, las desigualdades pueden ser del tipo mayor o igual. ¿Sí? Entonces, en su caso, pueden ser combinación de ambas, ¿sí? Que pueden ser
mayor, igual, menor, igual, o también pueden ser igual. Entonces puede haber casos de maximización y minimización donde las desigualdades sean diferentes. Para ello, sí, es necesario aplicar ciertas técnicas que se han desarrollado, como son los también John von Neumann, y que se trata, ¿sí?, de los métodos, ¿sí? Enseguida ahora les enumero. El primero de ellos es el método de las dos fases, y el segundo es el método de la penalización. Porque me va a ocurrir, a mí si no me integro al grupo de NEM, estoy como delegado adscrito, es que me están esperando. Método de la penalización y el método del simplex dual. El método del simplex dual. El simplex dual. En estos dos, evidentemente así puede funcionar. Las restricciones pueden ser tipo menor, mayor o igual, pero mientras que en el método del simplex dual, todas las restricciones tienen que ser de tipo mayor o igual. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar de aquí en adelante. Veamos un problemita muy especial. Hoy voy a plantear uno de estos problemitas que están acá en el texto. Vamos a ver. Vamos a plantear el problema 4, ¿qué les parece? El problema número 4. Es un ejercicio, ¿sí? Y lo voy a plantear acá y vamos a observar algunos detallitos. Esto de acá lo voy a mostrar. Ya sabemos que existen 3 métodos. 2 de ellos, ¿sí?, resuelven problemas del tipo mayor, igual, menor, igual o igual, y el método del simplex dual resuelve simplemente problemas de maximización. Un problema de este tipo es el siguiente, quiero que lo vean. Dice máximo de z es igual a 2x1 más 3x sub 2 menos 5x sub 3, sujeto a las siguientes restricciones. X sub 1 más x sub 2 más x sub 3 es igual a 7 por un lado, y en el siguiente 2x sub 1 menos 5x sub 2 más x sub 3 es mayor o igual a 10, y donde todas las x sub i son mayores o iguales a 0. Por primera vez nos enfrentamos a un problema de este tipo, ¿no? Fíjense que la segunda restricción es el tipo mayor o igual, y la primera es una igualdad. Entonces, y bueno, ese es un problema máximo, podría ser también un problema de mínimo. Para esto, sí, existen 2 métodos de solución que les había comentado. El método de las 2 fases o el método de la penalización. Vamos a ver inicialmente cómo podríamos emplear el método de la penalización. Entonces, vamos a utilizar en primer lugar, antes de utilizar el método de la penalización, ¿cómo tendríamos que plantear para convertir las inecuaciones en ecuaciones? De la siguiente manera, miren, va a ser máximo de z igual a 2 por x sub 1 más 3 por x sub 2 y menos 5 por x sub 3, sujeto a las siguientes restricciones. Va a ser x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 es igual a 7. Si es igualdad, ya no tengo que aumentar absolutamente nada. Mientras que en la siguiente restricción, que es 2x sub 1 menos 5x sub 2 y más x sub 3, para convertir en igualdad, ¿sí?, ahora tengo que admitir la quinta regla de la programación lineal, de las equivalencias de la programación lineal, que dice que cuando una ecuación presenta es mayor que
eso significa que el lado izquierdo es más grande que el lado derecho, obvio. Entonces tengo que agregarle una variable artificial, que en este caso va a ser x sub 4. Y en el planteamiento general del problema, todos estos x sub x van a ser mayores o iguales a 0. Una vez planteado el problema ya en los términos que necesitamos, entonces vamos y aplicamos el tabló que ya conocemos. Y de la misma manera no hay ningún problema, pero ahora, ¿qué método vamos a emplear? Inicialmente vamos a emplear el método de la penalización. Método de la penalización. De la penalización. Penalización o de la n grande o n grande, así se llama, o m grande. M grande. Ustedes en la bibliografía, cuando consulten, van a ver el método de la penalización o de la M grande, M method, dice, ¿no? En inglés. ¿Cómo se tiene que plantear en el tabló inicial? De la misma manera que conocemos, van a ser variables básicas. ¿Cuántas variables básicas tenemos en el problema? 3. ¿Cuáles son? X sub 1, X sub, aquí tengo que dejar un poquito de espacio. X sub 1, X sub 2, X sub 3 y la variable artificial que se ha incluido, que es X sub 4 y finalmente acá B. Entonces acá tenemos esta presentación. Esta presentación, ¿cuántas restricciones? 2, voy a dejar un espacio de este tamaño. 2. Y vamos construyendo el tabló. Vamos construyendo el tabló inicial. Me parece que tengo que hacer un poquito más grande, ¿sí? Porque saben que este 3 necesito espacio. Entonces voy a hacer un poquito más grande. Aquí va a ser x3, aquí va a ser x sub 4 y aquí el vector b. Creo que eso no nos dificulta la comprensión de nada. B, ahí está. Muy bien. El vector de restricciones y disponibilidades. Muy bien. En el primer caso, fíjense, es una igualdad, no se ha agregado ninguna variable, por lo tanto se coloca una rayita. Y la tercera restricción es del tipo mayor o igual, por eso se ha incorporado una variable artificial. Ya les dije, solamente acá tienen que entrar las variables de holgura. Como no hay variable de holgura, entonces también se coloca otra rayita. Luego se hacen las transferencias como ya conocemos. Para x1, 1 y 2 en la columna, los coeficientes correspondientes. Para x2, 1 menos 5. Para x3 es 1 y 1, 1 y 1. Y para x sub 4 es 0 y menos 1. Y en el vector B, 7 y 10 correspondientemente. 7 y 10 correspondientemente. El vector de costos, sí, debe entrar con los valores, como ya conocemos, los valores de costos multiplicados por el valor por menos 1. Por lo tanto, el primer valor va a ser igual a menos 2. Menos 2. El segundo elemento del vector, el siguiente coeficiente del elemento de costos, va a ser igual a 3, pero como estoy multiplicando por menos 1, va a ser igual a menos 3. Este otro valor es menos 5, pero como estamos multiplicando por menos 1, es más 5. Más 5, este otro valor es igual a 0. Y en la primera columna no colocamos por el momento nada más. Ahora bien, hay una regla de oro que quiero que por favor ustedes la vayan ya aprendiendo de ahora en adelante. La regla de oro. ¿Sí? La regla de oro. Esta regla de oro dice que ¿sí? Se debe construir ¿sí? una ecuación del tipo alfa por m. Alfa por m. Y va a tener signo negativo, se va a multiplicar por menos 1 cuando sea mínimo. No, cuando sea máximo, perdón. Cuando sea máximo. Y signo positivo cuando sea mínimo.